Quisiera invitar a nuestro presbítero Fernando Valenzuela a que nos dé el sermón de hoy. Se pone ahí, no importa. Hermanos y hermanas, les invito a que puedan abrir su Biblia en el Evangelio según Juan, en el capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 12 al 19. Ahí en el boletín aparece un pequeñito error. Es desde el 12 hasta el versículo 19. Cuando leamos este texto, usted se va a dar cuenta de que ya lo hemos leído, pero en la versión del Evangelio de Lucas. Ahora lo vamos a leer con los ojos de Juan. Dice así la palabra del Señor. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta, la Pascua, oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: no temas, mira, Sión, que aquí tu rey viene, montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Y así, la multitud que estaba con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibir a Jesús, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ¿ven que ustedes no consiguen nada? Miren, todo el mundo se ha ido tras él. Amén. Hoy vamos a meditar en la palabra del Señor. El título de este sermón es Jesús es el Rey. Hace unos domingos atrás dijimos Jesús es el Señor. Hoy vamos a proclamar que Jesús es el Rey. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque podemos abrir tu palabra con libertad y porque podemos, Señor, estando reunidos aquí en este lugar, recibir el mensaje del Evangelio para cada uno de nosotros. Este Evangelio que es la verdad, que se atesora en cada corazón conforme a tu voluntad, te pedimos, oh Señor, que tú lo hagas prosperar, que pueda dar fruto y que nos enseñes, oh Señor, a ser dignos por tu gracia, por los méritos de Jesús, miembros y ciudadanos de tu reino. En el nombre de Jesús te pedimos que nos dirijas para que no nos apartemos de tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Queridos hermanos, no olvidemos el propósito del Evangelio de Juan, que tantas veces lo hemos recordado, pero estas cosas que el evangelista dejó escrito para nosotros, para nuestros hijos y para todos aquellos que vendrán
y que a través del tiempo, a través de la historia, han podido leer estas palabras, son para que nosotros conozcamos y creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Ese es el propósito del Evangelio de Juan y no debemos nunca olvidarlo cuando abrimos sus páginas para seguir meditando y reflexionando y atesorando su mensaje. Este evento que hemos leído, que Juan nos presenta un resumen, usted vio ahí que en el Lucas es más detallado, se encuentra en los 4 evangelios. Lo tenemos en Lucas 19, como leímos recién, en la lectura alternada, y también los encontramos, este relato, en Mateo 21, del 1 al 11, y en Marcos, capítulo 11, del 1 al 10. Les invito en casa a que puedan leerlos de manera paralela, estos 4 relatos, junto con el de Juan. Y nos relata el inicio de una semana muy importante. Ese primer domingo, ese primer día de la semana en la que el Señor Jesús entra en Jerusalén, es el primer día en que Jesús inicia su camino a la cruz. Recordemos de que en ocasiones anteriores Jesús decía, aún no es tiempo, aún no es tiempo. Después de la multiplicación de los panes y los peces, la gente contenta, gozosa de ver ese milagro, quería que Él fuera el rey, pero Jesús se les escabulló. Dijo, porque aún no es tiempo, pero ahora es el tiempo. Ahora Jesús va a Jerusalén caminando hacia la cruz, conforme a las Escrituras. En este relato de esta entrada triunfal en Jerusalén, comienza el drama. Y esto es muy interesante que lo tengamos. El drama en que las tinieblas avanzan y los que se confabularon, no hace mucho vimos cómo los fariseos confabularon y dijeron, tenemos que matar a Jesús, porque si no, llevará a las multitudes lejos de nosotros y perderemos el poder. Eso lo vimos en semanas anteriores. Los que se confabularon dan curso a sus planes de matar al Señor. Es un drama terrible, pero en el maravilloso plan de Dios es el drama que permitirá la salvación de las ovejas que el Padre le ha dado a su Hijo. Hay un autor, un comentarista bíblico, que es William Hendrickson, que hace una armonización de los 4 relatos de los evangelios respecto a este evento de la entrada de Jesús en Jerusalén. Y yo quisiera leerlo porque me parece que nos entrega el cuadro completo. Y luego vamos a ver cómo Juan se centra en 4 aspectos con los cuales vamos a poder extraer algunas aplicaciones para nosotros. Y les voy a leer cómo este autor, Hendrickson, hace esta armonización del relato. Usted lo puede después verificar en casa leyendo los 4 evangelios. Dice así la historia. Al salir Jesús de Betania, poco después, quizás al acercarse a la aldea oriental del Monte de los Olivos, envía a 2 de los discípulos a un pequeño pueblo, probablemente Betfagé, al que se ha llamado como un suburbio de Jerusalén, a fin de conseguirse un asno sobre el cual planea entrar en la capital. En realidad, como indica Mateo, había 2 animales, un pollino y su madre, pero parece que luego Jesús utiliza el pollino, mientras que el otro animal o bien caminó al lado o bien los discípulos lo fueron dirigiendo. Los discípulos encuentran exactamente todo tal como Jesús lo había predicho. Encuentran a la asna y a su pollino atados a la entrada del pueblo. Había algunas personas allí. ¿Por qué lo desatan? Preguntan los propietarios. El Señor lo necesita, es la respuesta. Los propietarios, quienes probablemente eran discípulos de Jesús, aceptan de inmediato y los discípulos llevan los 2 animales a Jesús.
Los discípulos colocan sus mantos sobre ambos animales, no sabiendo al comienzo cuál iba a utilizar Jesús. Y cuando ven que desea montar el asnillo, lo ayudan a montarse sobre él. Jesús se encamina entonces hacia Jerusalén. Tanto Mateo como Juan ven en este suceso el cumplimiento de la profecía que está ahí en Zacarías 9:9. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. La mayor parte de los que acompañan a Jesús desde Betania extienden sus mantos en el camino. Otros cortan ramas de árboles con los que van cubriendo el camino frente a él. Entre tanto, la multitud de peregrinos que ya estaba en Jerusalén, porque se iniciaba la fiesta de la Pascua, y había oído que Jesús había resucitado a Lázaro entre los muertos y que se encaminaba hacia la ciudad, van saliendo por la puerta oriental para ir a su encuentro. Cortan ramas de las palmeras a lo largo del camino y agitándolas, se dirigen a dar la bienvenida al Mesías. Al encontrarse las dos multitudes, aumenta el entusiasmo. Esta gran muchedumbre de los que al dar la vuelta en cuanto lo encuentran, van delante de él, y de los que le siguen, incluye a los siguientes: los 12, una multitud de Betania, muchos de los cuales habían sido testigos del milagro de la resurrección, un grupo de peregrinos de Galilea que habían llegado a su destino a Jerusalén, e incluso los fariseos hostiles. Descendiendo por la ladera occidental del Monte de los Olivos y acercándose a Jerusalén, las dos multitudes juntas, con excepción de los fariseos hostiles, comienzan a exclamar: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, paz en el cielo y gloria en las alturas. La parte de la multitud que había estado con Jesús cuando Lázaro fue resucitado de entre los muertos sigue dando testimonio respecto al extraordinario hecho. Como consecuencia, la animación y el entusiasmo llegan a su punto cúlmine. Los fariseos, fuera de sí, llenos de envidia al escuchar este clamor entusiasta, piden a Jesús que detengan a sus discípulos. Maestro, reprende a tus discípulos. Y Jesús les contesta: les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. De repente se empieza a ver la ciudad. Jesús, dándose plena cuenta de que mucho de lo que ha venido recibiendo es superficial y se basa en la identificación de sí mismo con el esperado Mesías terrenal y político, comienza a llorar. Ante sus ojos proféticos se presenta la visión de Jerusalén como ciudad asediada y rodeada por las legiones romanas. En un gemido de amarga lamentación, exclama: oh, si también tú conocieses, si tú misma, lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad está en conmoción. Todos los que habían permanecido en la misma, al ver a alguien rodeado de tan grande multitud y entrando en la ciudad en un asno, se pregunta: ¿quién es este? Y reciben como respuesta: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Llegados al templo, Jesús sana a los ciegos y paralíticos. Los niños que están en el templo comienzan a gritar: Hosana al Hijo de David. Los sumos sacerdotes y los escribas, llenos de furia, preguntan a Jesús: ¿oyes lo que estos dicen? Jesús responde: sí, ¿nunca leyeron de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Los fariseos, llenos de frustración, envidia y furia, se dicen entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mira, el mundo se va tras él. Al caer la noche, Jesús y los 12 se retiran a Betania. No fue sino hasta que Jesús hubo sido glorificado que los discípulos, recordando y reflexionando sobre todas estas cosas,
se dieron cuenta de que la entrada triunfal era el cumplimiento de una profecía. Hasta ahí el relato del hermano Hendrickson, que me pareció muy interesante cómo hila toda la historia que está narrada en los 4 evangelios, armonizándolas de tal manera que él propone una forma en que el relato lo podamos tener como un panorama completo. Pero nosotros conocemos al evangelista Juan. Él no está preocupado de entregarnos todos estos detalles. Por eso la maravilla de la Escritura, palabra inspirada por Dios, que nos da la posibilidad de tener 4 perspectivas de un mismo evento, de una misma verdad objetiva. Juan nos quiere presentar un resumen en el cual él pone la atención en 4 movimientos que ocurren aquí. El primero de ellos, y ahora si usted tiene su Biblia ahí en Juan 12, del 12 al 19, lo podemos ir verificando. El primer movimiento es que la multitud proclama a Jesús como Rey de Israel, como el Mesías. En el versículo 12 y 13 dice, al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús viene desde Betfagé y Betania, desde el Monte de los Olivos, y es el primer día de la semana en que se celebra la fiesta de la Pascua. Esa fiesta que nos recordaba el pastor, está narrada en Éxodo y que fue mandatada por Dios al pueblo para que lo hicieran todos los años. Bueno, este es el caso. Estaban preparando para celebrar la Pascua. Estamos hablando de fines de marzo, principios de abril. En esa época es que ocurre este evento. Y cuando desciende del Monte de los Olivos hacia Jerusalén, la multitud, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Los 4 evangelios nos muestran cuál es la alabanza que el pueblo hace, que esta multitud hace. Juan dice, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Lucas dice, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esta última parte nos recuerda a Navidad, a mí por lo menos. Cuando los ángeles proclaman delante de los pastores, gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad para con los hombres, suena semejante, paz en el cielo y gloria en las alturas. Mateo dice, Hosana al Hijo de David. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y Marcos, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Claramente, hermanos, aquí vemos expresiones de alabanza y de exclamación de alegría, aludiendo a que Jesús, el que va entrando en el asno, es el Mesías. Es el Rey de Israel, el Hijo de David, que viene, es el bendito del reino de nuestro Padre David, dice, el que viene en el nombre del Señor. Y no olvidemos que siempre vemos en nuestra Biblia, las Biblias que tenemos hoy día en las bancas, usted va a ver aparecer frases con mayúsculas. No sé si se ha dado cuenta. Esto lo tiene la versión que tenemos aquí. Y la tiene en mayúsculas porque hay una indicación de que eso es palabra del Señor que viene que es rescatada de otras escrituras. Y ciertamente, si usted ahí abre la Biblia en el Salmo 118, versículos 22 al 26, nos vamos a encontrar de que lo que la gente estaba diciendo no es otra cosa que el cumplimiento de este salmo mesiánico que dice lo siguiente. El Salmo 118, versículos 22 al 26, dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora.
te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor lo bendecimos. Sálvanos ahora, te rogamos, Señor. Eso significa Hosana. Hosana, sálvanos ahora. Esta multitud proclama de que Jesús es el Mesías y en su alabanza, en sus vítores que da que entra, le dice, sálvanos ahora, Hosana. Las hojas de palma tienen algo interesante también. Era la forma en que Israel manifestaba su gozo en la fiesta de los tabernáculos. Eso lo puede encontrar en el Levítico 23:40, donde el Señor le dice, por medio de Moisés, que dice que el primer día de la fiesta de los tabernáculos, de las cabañas, tomarán para ustedes frutos de árboles hermosos, hojas de palmera y ramas de árboles frondosos y sauces de río. ¿Y cuál es el sentido? El sentido que tienen estas ramas, especialmente las hojas de palmera, y se alegrarán delante del Señor su Dios por 7 días. Así que no era un asunto casual, sino que ellos, la multitud, tomaba las palmeras porque había gozo. Además, las palmas de estos árboles centenarios que existían en las afueras de Jerusalén, también fueron usadas para celebrar la victoria o el triunfo sobre los enemigos de Israel. De hecho, en el libro de los Macabeos, que no es un libro canónico, pero que es un libro histórico muy importante de conocer, se relata ahí que en la época de los Macabeos, cuando entran en Jerusalén después de haber derrotado a los sirios y haber luchado contra los que los sometían, fueron recibidos justamente con hojas de palma por el triunfo y la victoria que habían tenido. Así que imaginemos un poco lo que está pasando. Es víspera de la Pascua, donde los judíos, ¿qué recuerdan? La liberación de la esclavitud de Egipto. Y ciertamente el tema de conversación natural que había en la multitud, que iba a la fiesta, que estaba allí, es ¿cuándo, Señor, seremos librados del yugo de Roma? Es natural. Así que aquí encontramos, hermanos, un evento histórico que tiene dos perspectivas. Y aquí les invito a que pongamos atención. Dios está dirigiendo la historia hacia el cumplimiento de su promesa de redención por medio del sacrificio de Cristo, el Mesías, en la cruz. Pero los judíos perciben que es el momento glorioso en que el Mesías, terrenal y político, por fin los salvará del dominio romano. Una sola realidad, una verdad infalible, la de Dios, y una ilusión desastrosa, la de los hombres. El cuadro se nos aclara cuando consideramos el relato que leímos en Lucas, porque parece extraño. Jesús es vitoreado como el bendito que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Debería haber respondido con satisfacción por esa alabanza, pero en Lucas vemos que Jesús, cuando ve Jerusalén antes de entrar, llora y se lamenta. Y se lamenta porque la hija de Sión, Jerusalén, y sus habitantes, el pueblo, no conoció el día de su visitación. Y proféticamente lo que está diciendo, algo que ocurrió en la realidad, en la historia, en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida por los romanos. Así que es interesante que tengamos esto en mente. Jesús entra, la multitud lo exalta como el Rey de Israel, el Mesías, pero la percepción del pueblo era errónea. Un hecho importante que debemos tener en cuenta. La alabanza, aun cuando digamos verdades, como por ejemplo, bendito el nombre del Señor, Jesús es el Mesías, es vacía y no produce fruto para quienes la expresan con la motivación
equivocada. La alabanza, aun cuando sea verdadera, es vacía para quienes la expresan con la motivación equivocada. El otro micrófono está en la banca. Esta es una pausa importante. Siempre me pasa. Bueno, vamos a averiguar ahí. Así que la pregunta que nos podemos hacer, hermanos, es la siguiente. ¿Qué clase de rey es el que proclamas? Jesús es el rey, no hay duda, pero no el que te imaginas en tu limitada percepción humana. Él no es rey porque tú lo aclamas. Como vimos en la escuela dominical, no estamos hablando de una democracia. No elegimos por voto a este rey, según nos parecía que es el que tiene las mejores habilidades para gobernar. De ninguna manera, pero pareciera que muchas veces en la vida actuamos o vivimos como si proclamáramos a un rey a nuestra imagen y no al verdadero rey que es Jesús. Él es rey porque el soberano Dios, el Padre, lo entregó voluntariamente para morir y salvar de la miseria del pecado a su pueblo. Y lo hizo sentar sobre el trono para que tenga dominio sobre todo y sobre todos. De hecho, esto es un poco paradójico, porque la entrada triunfal, Jesús entra y la multitud lo declara su rey, Hosana, sálvanos ahora, pero Jesús va camino a la muerte. Humanamente hablando, va a perder. Va a ser vencido por las tinieblas. Los que se confabularon van a cumplir su objetivo de matarlo. Así que el triunfo no está en su entrada propiamente tal. ¿Dónde está el triunfo de Jesús? ¿Dónde está la victoria? En la resurrección. Porque Él no solo muere por los pecados nuestros, sino que Él vence la muerte. Así que eso lo sabe el Señor. Y los discípulos demoraron tiempo en recordarlo y entenderlo. Pero el rey que tú proclamas, ¿es el rey de la Biblia? ¿Es el rey que se revela en las Escrituras? Así que aquí tenemos el primer movimiento, que Juan no nos entrega detalles, pero si lo vemos en el contexto del panorama que hemos leído de los 4 evangelios, nos damos cuenta de que algo no está bien, algo no está funcionando. De hecho, lo conversábamos en el grupo pequeño, si uno avanza la lectura del Evangelio de Juan, nos vamos a encontrar, y en los 4 evangelios, nos vamos a encontrar que la multitud termina una semana después, o pocos días después, no una semana, el día viernes de esa semana. ¿Cómo termina la multitud? Aquellos que gritaban, Hosana, después terminan gritando, crucifícale. Así que Jesús lo sabe muy bien. El segundo movimiento, en los versículos 14 al 16, vemos que los discípulos no entienden el cumplimiento de las profecías. Sí, eran pescadores, la mayoría de ellos, pero eran de alguna manera letrados, en el sentido de que iban a la sinagoga, escuchaban la lectura del Antiguo Testamento, que era la Biblia de la época. No eran personas que desconocían el Antiguo Testamento, pero los discípulos no entienden el cumplimiento de las profecías. Dice el texto, Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito, no temas, mira, Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna, nuevamente la escritura citada. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, probablemente en la resurrección, entonces acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Solo mencionar que Zacarías 9:9 dice de esta manera, usted lo puede también leer en la Biblia, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno,
en un pollino, hijo de asna. Así dice. Cientos de años antes, Zacarías profetizó sobre esto. Jesús, el Rey, el Mesías, viene como príncipe de paz, no como guerrero conquistador. Y es así que fue profetizado. La salvación que trae el Rey no es liberación del yugo romano, sino que viene para sacrificarse voluntariamente para salvar a su pueblo de sus pecados. Los discípulos no comprendieron esta verdad en ese momento. El propio Juan lo expresa, y un poco divertido pensándolo, porque Juan es uno de los discípulos, pero escribe en tercera persona. Pero si uno ve todo el Evangelio de Juan, cuando él incluso habla de sí mismo, también habla en tercera persona, así que él se incluye. Cuando dice, sus discípulos no entendieron. Bueno, Juan, que está escribiendo, yo tampoco entendía. Pero luego, cuando hubieron visto la gloria del Cristo resucitado, recordaron y entendieron. Otro hecho importante que nos sirve para reflexionar hoy. Hermanos, no basta con tener conocimiento, sino que es necesario el entendimiento. No basta con saber, con conocer, sino que es necesario entender. Las profecías eran conocidas y deberían haber resonado en las mentes de la multitud y de los discípulos. Un paréntesis, capaz que resonaron en la mente de los eruditos, los gobernantes religiosos de la época, los fariseos. Algunos habrán dado cuenta, pero eso para su propia condenación, porque dijeron, no dejemos que esto pase, porque si no perdemos poder. Y fueron e hicieron todo lo necesario para que Jesús fuera crucificado. Pero el ser humano es tardo para entender. Ahora estoy hablando en tercera persona. Somos tardos para entender. Es necesario que el Señor, en su paciencia y en su misericordia, abra el entendimiento nuestro. Por eso es que somos tan bendecidos nosotros en este siglo XXI, cuando todas estas cosas ya han pasado y vino el Espíritu Santo ahí en Pentecostés, porque el Espíritu Santo que está en la iglesia, que está en los creyentes, alumbra nuestras mentes para que la palabra de Dios haga vida en nosotros. Pero no se confíe, hermano, porque la carne sigue estando allí y cada vez que tenga ocasión nos distraerá y podemos dudar y podemos enredarnos y no entender lo que hemos conocido. Así que ahí tenemos otro hecho importante. Así como los discípulos, no basta con tener conocimiento, sino que es necesario entender. Vamos a volver eso al final. El tercer movimiento que nos relata Juan vuelve a poner la atención en la multitud. Esa multitud que venía con Jesús desde Betania. La primera multitud en la que salía de Jerusalén. Y ahí dice en los versículos 17 y 18 que esta multitud que estaba con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibir a Jesús, porque habían oído que él había hecho esta señal. Nuevamente encontramos una característica propia de los seres humanos. Cuando vemos algo espectacular, un milagro, de la talla de resucitar a un muerto, quedamos absolutamente embobados. Lo mismo les pasó a los discípulos y a las personas que fueron testigos de la multiplicación de los panes y los peces, algunos capítulos atrás de Juan. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Querían tomar a Jesús, incluso por la fuerza, al ver este milagro y proclamarlo su rey. Y aquí pasa lo mismo. Están absolutamente impactados con lo que han visto. Y podríamos parafrasear de esta manera. ¿Cómo no recibir a Jesús con alegría, con palmas de victoria? Se ha hecho tantas maravillas. Miren, resucitó a Lázaro de entre los muertos, 4 días muerto. Un profeta que da vida a los muertos ha de ser poderoso para lo que sea. Vamos, pidamos que nos salve ahora. Es el rey que esperábamos. Las señales, los milagros de Jesús. Miren qué curioso esto. Los milagros de Jesús
pueden nublar la vista del que está buscando beneficiarse del poder del Señor. A quienes lo seguían después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús fue claro: ustedes me siguen por los panes y los peces. Busquen la comida que para vida eterna permanece. Busquen el pan del cielo. Búsquenme a mí, dice Jesús. Tengan comunión conmigo. Ese es el verdadero milagro que debes buscar. Que Jesucristo more por la fe en tu corazón. ¿Hay milagro más grande que ese? Nuevamente me acordé del pastor Contese. Sí, me estoy acordando mucho del pastor Contese. Decía, no hay milagro más grande que el que un hombre o una mujer se arrepienta de sus pecados y entregue su vida a Cristo. Y a veces preferimos milagros espectaculares a los ojos y no cantamos alabanzas cuando un hermano o una persona da testimonio de que se ha convertido al Señor. Y somos fríos con eso, cuando deberíamos estar dichosos y alegres y celebrando por ese milagro. Un poco más adelante, y fíjense que también aquí hay, y se va a seguir leyendo en las semanas siguientes, un poco más adelante en el texto, ahí en Juan 12, del 20 al 26, nos vamos a encontrar que después de que Juan narra la entrada triunfal en Jerusalén, había unos griegos, dice el texto. Es decir, no son judíos helénicos, sino que son griegos de nacimiento, pero temerosos de Dios, es decir, prosélitos, es decir, que abrazaron la religión judía, pero eran griegos, no judíos, y estaban yendo a Jerusalén a adorar en la fiesta de la Pascua. Y ellos, dice Juan, que se preocupa de destacar lo que él quiere que nosotros veamos, dice que estos griegos, querían ver a Jesús, y se acercan a Felipe, y Felipe se acerca a Andrés, y los dos después lo hacen ver a Jesús. Pongámonos en los zapatos de Felipe y Andrés. Pero si Jesús es el rey de Israel, y estos griegos quieren conversar con Jesús, está medio complicado esto. Mejor, ahí Felipe le dice a Andrés, Andrés, ¿qué te parece? ¿Será? Y vamos los dos y hablamos con Jesús. Temerosos todavía de que este reinado de Jesús, en el entendimiento de los discípulos de Jesús, es solo para Israel. Pero Juan nos quiere hacer ver dos cosas importantes aquí. Primero, de que el reinado del Señor va más allá de los límites de Israel. También incluye a las ovejas que no eran de ese redil, dice el Señor, sino que a los no judíos. Y la segunda cosa es que, no lo voy a leer en detalle, pero Jesús les responde a Felipe y Andrés. Vea usted la respuesta ahí, lea después en casa del versículo 20 al 26, pero al final, en el versículo 26, Jesús da una respuesta muy elocuente. Dice, si alguien me sirve, que me siga. No dice, si un judío me sirve, o si alguien, judío o no judío, me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. La salvación del Señor no es solo para los judíos, sino también para los no judíos, de hecho, para nosotros. Y segundo, ¿qué busca el rey de sus súbditos? ¿Alabanzas vacías? No. Lo que el rey busca es entrega, es servicio, es discipulado. Jesús va a la muerte y quiere que los suyos vayan con él. ¡Qué terrible! Jesús quiere que vayas a la muerte con él. Pero él murió para que nosotros muramos a nuestros pecados y tengamos vida en él. Él muere por nosotros, pero nosotros morimos al pecado. Pablo lo dice muy bien en Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
El último movimiento que Juan quiere mostrarnos, versículo 19. Los fariseos se convencen que es tiempo de actuar. Dice el versículo 19, entonces los fariseos se dicen unos a otros, ¿ven que ustedes no consiguen nada? Miren, todo el mundo se ha ido tras él. Hay una discusión de algunos teólogos de a qué se refiere con todo el mundo. En realidad es muy coloquial. Toda la gente, todo el mundo, como lo diríamos nosotros de manera bastante natural. Todo el mundo se está yendo detrás de él. Y seguramente los fariseos no se hayan dado cuenta que incluso hasta los griegos, todos van tras él y se alejan de nosotros, los que tenemos el poder religioso en este lugar. Hermanos, este movimiento que Juan nos quiere recordar aquí es que el Señor en su plan perfecto toma el control de la historia. En realidad no lo toma, siempre lo ha tenido, lo evidencia, lo revela, lo manifiesta. Todo cuanto ocurre está perfectamente dirigido por la providencia de Dios para que la pasión, la muerte y resurrección del Salvador ocurran conforme a las Escrituras, en los días y en las horas precisas. Los dirigentes religiosos estaban hartos de la situación. Al ver que las multitudes iban tras Jesús, deciden actuar para darle muerte. Un hecho relevante que también debemos tomar en cuenta. Fíjense que el consejo de los malos no será pasado por alto por el Dios Santo. El juicio está sobre ellos. El pecado horrendo de derramar la sangre del Hijo de Dios tiene su castigo. Pero hay una verdad gloriosa. La entrada de Jesús en Jerusalén está dando un mensaje solemne. Es Jesús, el Rey, quien voluntariamente va a la muerte, en obediencia al Padre, por amor a sus ovejas. No es que lo hayan pillado, no es que lo hayan sorprendido, no es que esta gente haya hecho un plan para hacer su voluntad. Son responsables delante del Señor por su pecado, pero es el Señor, el Rey, el que voluntariamente va a Jerusalén a morir por nosotros. Y luego podemos ver el texto, cómo sigue Juan, de que esto no fue fácil para el Señor Jesús. En su humanidad, Él tuvo angustia. En su divinidad, Él salió victorioso sobre la muerte. Queridos hermanos, para concluir, algunas aplicaciones para nosotros. Preguntas que nos hacemos todos en esta mañana. En primer lugar, ¿quién es tu rey? Cierto, no vivimos en una monarquía constitucional en Chile, vivimos en una república democrática, elegimos nuestro presidente, a veces estamos contentos, a veces no con quien elegimos, pero yo estoy haciendo la pregunta de quién es tu rey, con mayúscula. ¿A quién proclamas con tus alabanzas? Cantamos recién, ved al Cristo Rey de Gloria, que está basado en el Salmo 24, léanlo también, hermoso salmo. ¿Quién es tu rey? Y la invitación, hermanos, es que exaltemos y adoremos al Rey que se revela en las Escrituras, al Príncipe de Paz, que no vino sentado en un corcel como conquistador, como guerrero, sino que vino como Príncipe de Paz, en un pollino, proclamando de que Él, el Rey, se hizo siervo de todos, incluso obediente al Padre, hasta dar su vida por nosotros. Él es el Rey de la gloria. Si tu Rey no es si tu Rey es uno que has imaginado de acuerdo a tus propias necesidades o limitaciones, la invitación del Señor es que vengas, que vengamos y doblemos nuestra rodilla ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Segunda pregunta para nosotros. ¿Cuánto conocimiento has adquirido de este Rey en tu caminar cristiano? La lectura de la Biblia, la lectura de libros cristianos de eruditos y de autores renombrados, especialmente en los círculos reformados, nos gusta profundizar sobre las doctrinas bíblicas y escudriñamos y le damos vuelta
Ahora voy a recordar al pastor Horacio González, le sacamos punta al lápiz. A veces escribimos poco, pero nos gusta sacarle punta al lápiz, de darle vuelta a las ideas. Nos gusta el conocimiento. Pero tu corazón y tu mente comprenden la esencia del Evangelio. ¿Cuál es la esencia del Evangelio? La persona de Cristo, el Rey, el Salvador. Juan lo dice un poco más adelante en el capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es bueno tener conocimiento. Les animamos, hermanos, a tener mayor conocimiento. Pero pidamos al Espíritu Santo que nos dé entendimiento, que el corazón arda. No solo que la mente se ilustre, sino que el corazón arda cada vez que conocemos un poco más de quién es el Rey. Y finalmente, ¿cuál es tu confianza en esta vida? ¿Descansas en la obra redentora que Cristo hizo en la cruz? ¿Reconoces cada mañana que Él te dio la vida y te limpió de tus pecados? El Rey tiene soberanía sobre su pueblo, tiene soberanía sobre ti y tiene soberanía sobre el universo. Gozamos hoy de los beneficios del reino de Dios, pero anhelamos su consumación cuando el Rey regrese. ¿Vives en esa expectativa? No te equivoques, no nos equivoquemos. La esperanza cristiana no es apartarse de este mundo convulsionado. Por el contrario, es recorrer las veredas de este mundo como súbditos del Rey, anunciando su obra, siendo luz y sal, bendiciendo a las personas y viviendo como hijos del Rey, embajadores de Cristo. ¿Quién es tu Rey? ¿Entiendes verdaderamente el Evangelio? ¿Arde tu corazón cuando conoces al Rey? ¿Cuál es tu confianza en esta vida? Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y porque nos invitas en este fin de año a meditar con seriedad y profundidad respecto de nuestra ciudadanía. Permite, oh Señor, que cada uno de nosotros hoy podamos proclamar al Rey de Gloria, a Jesucristo, como el Rey de nuestra vida. Y que podamos, Señor, servirte con alegría, con regocijo, en la gloriosa esperanza de que tú volverás y harás nuevas todas las cosas y restaurarás todo lo que ha sido quebrantado y que ha sido destruido por el pecado. Enséñanos, Señor, a vivir con sentido de lo eterno, pero sirviendo en este mundo, que también es un regalo tuyo para que podamos sembrarlo con la palabra del Evangelio. Gracias te damos por nuestro Rey Jesús. En el nombre de Cristo, amén.